El libro de Lamentaciones. Es un libro único en el Antiguo Testamento que contiene 5 poemas de un autor anónimo que sobrevivió y ahora está reflexionando sobre el asedio babilonio de Jerusalén y la destrucción y el exilio que le siguió. Recuerda la historia completa en el libro de Segunda de Reyes. La caída de Jerusalén y el exilio era la catástrofe más horrenda en la historia de Israel hasta este punto. Recuerda, Dios le había prometido la tierra a Abraham. Le había dado a David victoria para hacer a Jerusalén la capital de Israel, y de David provino el linaje real de los reyes. Tenías la presencia de Dios ahí en el templo, donde los sacerdotes mantenían los rituales de adoración de Israel. Después de 500 años de toda esta historia, en el verano del 587 a.C., la ciudad cayó en las manos de Babilonia. Todo fue aniquilado y destruido. Así que el libro de Lamentaciones es un recordatorio del dolor y la confusión de los israelitas que sobrevivieron a esta destrucción. Ahora, los poemas de lamento que se encuentran aquí no son únicos en la Biblia. Hay muchos de ellos en el libro de los Salmos. Y estos poemas bíblicos de lamento hacen varias cosas. Son una forma de protesta. Son una manera de llamar la atención de todos, incluyendo la atención de Dios, a las cosas horribles que suceden en este mundo y que no deben ser toleradas. Son una manera de procesar las emociones. Así que en estos poemas el pueblo de Dios ventila su enojo y desesperación por la ruina causada por el pecado y el egoísmo de las personas. Y estos poemas son un lugar para dar voz a la confusión. El sufrimiento nos hace cuestionarnos acerca del carácter y las promesas de Dios, y nada de esto se ve como algo malo en la Biblia. Todo lo contrario, estos poemas de lamento le dan una dignidad sagrada al sufrimiento humano. Así que estas palabras humanas de dolor, que son dirigidas a Dios, se han convertido en parte de la palabra de Dios para su pueblo. El diseño de estos 5 poemas es muy intencional. Es parte del mensaje del libro. Los capítulos del 1 al 4 se conocen como acrósticos, que significa poemas alfabéticos. Cada verso poético inicia con una letra nueva del alfabeto hebreo, que está conformado por 22 letras. Ahora, esta estructura ordenada y lineal está en fuerte contraste con el desorden del dolor y la pena, mezclada con confusión que se expresa en estos poemas. Así que es como si el sufrimiento de Israel se explorara de la A a la Z y está intentando expresar algo inexpresable. Los capítulos del 1 al 2 tienen un verso por letra cada uno, lo que les da un diseño bastante similar, pero los temas son muy diferentes. Así que el capítulo 1 se enfoca en el dolor y la vergüenza de una figura llamada Señora Sión. El poeta personifica a la ciudad de Jerusalén como una viuda, también llamada hija de Sión. Y ella se sienta sola. Está angustiada por sus seres queridos, devastada. Nadie viene a consolarla. Es una metáfora muy poderosa. Y luego habla la señora Sión. Ella clama al Señor para que le ponga atención a su destino. Y a través de esta imagen, el poeta está mostrando que la destrucción de la ciudad trajo un nivel de trauma psicológico en los israelitas que solo puede ser expresado como la experiencia de un funeral y la muerte de un ser amado. El capítulo 2 se enfoca en la caída de Jerusalén y cómo ésta fue consecuencia del pecado de Israel y fue producida por la ira de Dios, la cual es una palabra clave en este poema. Es importante recordar que en la Biblia, la ira de Dios no es un enojo espontáneo y volátil. Los poetas y profetas bíblicos utilizan esta palabra para hablar de la justicia de Dios. Israel había entrado en un acuerdo de pacto con Dios, y durante siglos habían estado violándolo al adorar a otros dioses, perpetrando la injusticia y oprimiendo al pobre. Y sí, Dios es lento para airarse, pero Él eventualmente se aira por la maldad humana, y Él traerá su justo enojo en la forma de un castigo. En el caso de Jerusalén, esto implicó permitir que Babilonia viniera y conquistara la ciudad. Así que este poema está reconociendo que la ira de Dios está justificada. Pero esto no impide que el poeta se lamente y le pida a Dios que muestre compasión una vez más. El capítulo 3 rompe este patrón de diseño al tener 3 versos por letra, así que es el poema más largo del libro. Y la voz que se escucha es la de un hombre solitario hablando desde su sufrimiento y dolor como representante de todo el pueblo.
Y lo interesante es que este capítulo está lleno de lenguaje tomado de otras partes del Antiguo Testamento, de los lamentos de Job y de otros salmos de lamento importantes, e incluso de los poemas del siervo sufriente en Isaías. Y el poeta ve su dificultad como una clase de justicia de Dios, como dice el capítulo 2. Pero, paradójicamente, esto le da esperanza al poeta y lo lleva a ofrecer las únicas palabras de esperanza en todo el libro. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. El poeta razona que si Dios es lo suficientemente consistente para traer su justicia sobre la maldad humana, entonces Él también será consistente con su promesa de pacto de no permitir que la maldad tenga la última palabra. Así que para este poeta, el juicio de Dios es el semillero de esperanza para el futuro. El capítulo 4 regresa a la misma estructura alfabética de los capítulos 1 y 2, y es una vívida y perturbadora descripción del asedio por 2 años en Jerusalén. Y contrasta cómo las cosas solían ser en Jerusalén del pasado y lo terribles que se han convertido durante el asedio. Los niños solían reír y jugar en las calles, pero ahora mendigan comida. Los ricos solían comer manjares lujosos, pero ahora comen lo que sea que puedan encontrar en el polvo. Y los líderes reales solían estar llenos de esplendor, pero ahora están hambrientos, sucios e irreconocibles. Y el rey ungido del linaje de David ha sido capturado y arrestado. Así que el poder del poema viene del impacto de estos contrastes y está explorando la profundidad del sufrimiento que Israel trajo sobre sí misma. Ahora, el poema final es único porque rompe con el patrón de diseño. Es igual de largo que los otros poemas alfabéticos, pero sin orden. Es como si el poeta no pudiera soportarlo más y su dolor ha explotado en un caos. El poema es una oración comunitaria por la misericordia de Dios. Israel le ruega a Dios que no ignore su sufrimiento ni los abandone. Y el poema ofrece una larga lista de las diferentes clases de personas que fueron devastadas por la caída de la ciudad. Ellos le piden a Dios que no se olvide de estas personas y se lamentan en nombre de otros, dándole voz a su dolor. Sufrir en silencio simplemente no es una virtud en este libro. No se le pide al pueblo de Dios que niegue sus emociones, sino que alcen la voz de protesta para expresar sus sentimientos y derramarlos delante de Dios. El libro termina con algo parecido a una paradoja. El poeta reconoce que Dios es el Rey eterno del mundo, pero también que las circunstancias los hacen sentir como si Dios no estuviera por ningún lado. Así que las palabras finales del libro dejan esta tensión completamente sin resolver. Y pregunta, ¿a no ser que nos hayas desechado totalmente? Y el libro termina. El poeta no ofrece una conclusión linda y limpia, muy similar a nuestras propias experiencias de dolor y sufrimiento. La historia de la Biblia no termina aquí. Pero este importante libro nos muestra cómo el lamento, la oración y el dolor son una parte crucial del camino de fe del pueblo de Dios en un mundo quebrantado. Y de eso trata el libro de Lamentaciones.